Bueno, pues ya estamos por acá de nuevo en esta que es nuestra clase número 12 y vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado, aunque quisiera retomar algunas cosas que vimos en el módulo pasado. Entonces, en el módulo anterior nosotros vimos algunos conjuntos, así como conjuntos. Bueno, estamos viendo el tema de la introducción a la teoría de conjuntos y vimos que correspondían a algunas estructuras numéricas. Hablamos un poco de las estructuras numéricas, pero básicamente las propiedades que mencionamos eran propiedades pues, de los conjuntos, ¿no? Como esto de la numerabilidad. Veíamos cómo comparar la numerabilidad la clase pasada de distintos conjuntos en términos de las funciones que podemos definir entre ellos. Entonces, bueno, de los números naturales, que vimos el conjunto de los números naturales, vimos que tenía una estructura inductiva, ¿no? Que eso era lo que hacía que el principio de inducción nos permitiera hacer demostraciones para la estructura de los números naturales, que son demostraciones deductivas, aunque el principio se llame inducción. Entonces, estos conjuntos que vimos, que ya habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, los números naturales, pues vimos que era el conjunto que tiene al 0, al 1, al 2, y claro, hay propiedades para determinar estos conjuntos, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía yo, los números naturales podemos verlo como el conjunto inductivo que tiene como primer elemento al 0, ¿no? Y donde se vale la operación de la suma y se pueden dar varias cosas para definir a este conjunto, pero en principio nosotros entendemos a los naturales así, ¿no? Luego tenemos a los enteros y sabemos que la diferencia entre los enteros y los naturales pues es que en los enteros se consideran también los números negativos. Y entonces tenemos a los enteros que vienen de algún infinito y luego tenemos al menos 2, al menos 1, al 0, al 1, al 2, etc., ¿no? Luego tenemos, pusimos a los racionales, y desde los racionales los podemos caracterizar, los podemos escribir como todos esos números que son de la forma P entre Q, tal que P y Q están en los enteros y Q es distinto de 0, ¿no? Así los habíamos puesto. Después tenemos a los números reales. Los números reales se pueden definir de distintas formas. En algún momento creo que los puse como los elementos que pertenecen al intervalo menos infinito como infinito. Otra manera de escribirlos es que los números reales son números de la forma A punto, digamos, B1, B2, B3, etcétera, etcétera, donde, bueno, vamos a ponerla acá dentro como parte de las propiedades, tal que A es un número entero, o sea, pertenece a Z, y B y es igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. ¿Sabe? Y puede ser cualquiera de estos números. A es un número entero y lo que estamos diciendo es que A tiene una expansión decimal infinita y vamos a poner una restricción que es que infinita, y la restricción es que no hay colas. Bueno, todas las expansiones son infinitas, entonces no es necesario ponerle infinita, de o donde B sea igual a 9 para toda I en la expansión, ¿no? Para toda I en la expansión. Esto quiere decir, para toda BI en la expansión. ¿Esto qué quiere decir? Bueno,
fíjense que los números reales, si por ejemplo me dicen, pero es que en los reales también están en los enteros. Sí, pero en los números que forman esa expansión decimal está permitido el cero. Entonces, por ejemplo, bajo esta noción del conjunto de los números reales, bajo esta definición, el número 4 de los números reales, ¿no? 4 está en R. ¿Por qué 4 está en R? Porque 4 lo puedo escribir como un número entero, que en este caso sería 4, punto, una expansión decimal de ceros, ¿no? De puros ceros. Entonces a todos los voy a poder escribir de esa manera. Bueno, están los irracionales, ya saben, los irracionales son números que tienen expansiones decimales infinitas. Tenemos también a los racionales, ¿no? Los podemos escribir como números de expansiones decimales. De nuevo, si la expansión decimal es finita, o sea, también hay racionales, hay con expansión decimal infinita, ¿no? Por ejemplo, un tercio es igual a 0.3333333, etcétera, ¿no? Entonces sabemos que un tercio es igual a esto, entonces esto cumple con esta condición. Esta sería un ejemplo de un racional que tiene una expansión decimal infinita, pero también hay racionales con expansiones decimales finitas, ¿no? Por ejemplo, un cuarto, ¿no? Un cuarto es igual a 0.25 y ya. Entonces, en principio tiene una expansión decimal finita, pero claro, a veces lo podemos pensar como bla, 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 ¿no? Y ceros hasta el infinito. En los números irracionales vamos a tener siempre expansiones decimales infinitas. Siempre van a tener expansiones decimales infinitas sin que tengamos que aumentar una infinidad de ceros. Entonces, bueno, así podemos escribir a los números reales, es una manera de caracterizarlos. ¿Por qué no permitimos que haya colas o expansiones de puros 9? Bueno, pues porque realmente hay argumentos para eso, ¿no? Esto es algo que puede sonar extraño, pero cuando tenemos una expansión decimal de puros 9, tenemos una expansión de puros 9, este número, el número 0.99999 hasta el infinito, no es otra cosa sino el 1. Y esto puede parecer un poco extraño, ¿no? Porque yo digo, entonces, pero esto debería ser 1 solamente cuando a eso le sumamos punto 1, punto 0, 1, 1, 1, 1, 1. Pero no funciona de esa manera. Y de aquí se puede ver claramente. ¿Por qué? Porque un tercio más un tercio más un tercio es igual a 1, ¿no? Pero 0.333, sabemos que esto es igual a 0.3333 hacia el infinito. Y este es igual a 0.3333 hacia el infinito, y esto es igual a 0.33333 hacia el infinito, y como ninguno de estos va a pasar de 9, ¿no? Porque en cada uno que sume, en cada línea que sume vamos a tener 9, pues esto es 0.999999 hacia el infinito. Entonces, tenemos este fenómeno, este es igual a este, la suma de estos tres es igual a 0.99 y la suma de estos tres es igual a 1, por lo tanto, 1 es igual a 0.999999 hacia el infinito, ¿no? Entonces, esa es una razón por la cual no permitimos las expansiones de 9 infinitos, porque eso nos da, no es otra cosa sino 1, y ese 1 pues ya está considerado en los enteros. Entonces, bueno, esa es una manera de caracterizar a los reales. Luego tenemos a los números complejos. Y los números complejos los hayamos caracterizado como el conjunto de los números de la forma a más bi, tal que a y b son números reales y menos 1, la raíz cuadrada de menos 1 es igual a i, ¿no? Entonces, estos números de acá, que son los números complejos, bueno, después se verán con más cuidado. Esta es la parte real, esta es la parte imaginaria. A es el coeficiente real, B es el coeficiente imaginario, y esta es una propiedad que surge cuando se están desarrollando, se está tratando de resolver los polinomios en los números reales, y entonces se encuentra con este fenómeno. Pero bueno, entonces tenemos por lo pronto estos conjuntos, y entonces estos conjuntos dan lugar a unas estructuras que les llamamos estructuras numéricas. Son estructuras algebraicas, pero son estructuras algebraicas cuyos objetos o cuyos elementos son números. Entonces, todos estos tienen esa propiedad. Ahora,
cuando los ponemos así como conjuntos, en sí mismos no tienen ninguna estructura. O sea, los números naturales, si los vemos de esta forma, ya saben, ¿no? En un conjunto ni siquiera importa el orden. Podría poner primero al 800 y después al 2 y después al 8 y después al 7. No importa, porque el conjunto en sí mismo no tiene estructura. Entonces, ¿qué es lo que necesito cuando tengo? O sea, piensen que estas cosas así escritas solamente son como bolsas. Esta es una bolsa que tiene estos elementos, esta es una bolsa que tiene estos elementos, claro, infinita. Esta es otra, pero no tienen estructura. ¿Qué es lo que les da la estructura? ¿Qué es lo que hace que veamos estas cosas como estructuras? Bueno, es que hay una como abuso de notación que se hace a veces. Cuando usamos esta terminología para denotar estos conjuntos, pues es que esta terminología también se utiliza para las estructuras algebraicas. Una manera de entenderlo es, piensen en la siguiente analogía, piensen que las estructuras algebraicas son algo así como juegos de mesa. Entonces, si ustedes tienen un juego de mesa, digamos el ajedrez, y alguien les da las fichas, ¿no? Entonces les da los peones, los alfiles, etc. Pues eso son un conjunto, pero no tienen estructura. Para tener estructura les tienen que dar las reglas de cómo se juega el juego, o los movimientos, y cuáles son las reglas, ¿no? Qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido. Y eso es lo que hace que el ajedrez en sí mismo sea un juego de mesa. Si solo tuvieran las fichas, pues no. En este caso es lo mismo, es como si solo tuviera las fichas, pero todavía no tengo aquello que le va a dar la estructura, que es cómo mover esas fichas y las reglas que tienen que seguir esas fichas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es una estructura, como en el caso de los números naturales. Vamos a empezar a hablar de estructuras algebraicas. De nuevo, estos son ejemplos de estructuras numéricas, y estas estructuras numéricas resultan ser algebraicas, pero no siempre vamos a tener números. Y eso es a lo que vamos a ir ahora. Entonces, para dar un primer ejemplo, en álgebra superior 2 se va a ver con más detalle, pero para dar un primer ejemplo de estructura, vamos a ver la estructura de anillo, ¿no? Y a ver que en particular los números enteros cumplen con la estructura de anillo. Entonces necesitamos estas reglas de cómo jugar, o sea, necesitamos saber cómo mover las piezas, y para saber cómo mover las piezas lo que nos va a dar la instrucción es una noción general que es esta de operación binaria. Entonces, una operación binaria, piensen que las operaciones son como los movimientos que se valen en el juego. Entonces, una operación binaria es una función, vamos a ponerle en un conjunto. En un conjunto A es una función que va de A cruz A en A, ¿no? Es una función, vamos a ponerle así a la función, o le ponemos F si quieren, da igual. Una función, vamos a ponerle F, que va del producto cartesiano de A cruz A en A. Entonces, estas funciones que toman dos elementos del conjunto y nos arrojan otro de acá, que van a ser llamadas operaciones binarias, van a cumplir con diferentes reglas dependiendo de qué juego estoy jugando. O sea, dependiendo de cuál es la estructura algebraica que me interesa definir, a esta operación le voy a exigir ciertas cosas, a esta F. Le voy a exigir que cumpla con ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, para una cierta estructura algebraica, F tiene que cumplir ciertas condiciones. Entonces vamos a poner un ejemplo, y el ejemplo va a ser el siguiente. Entonces, ejemplo. Creo que este plomo no se ve muy bien. Entonces el ejemplo va a ser el siguiente. Un anillo es una estructura y le vamos a poner A, pero una A como garigoleadita. Y entonces esta estructura, en particular para el caso de anillo, va a ser una tercia, va a ser una terna, va a tener
tres objetos que van a ser ordenados de manera definida, de manera dada. Entonces vamos a analizar un conjunto y luego vamos a tener una operación que por lo pronto nada más le vamos a poner así, que le vamos a llamar suma por convención, pero que no tiene que ser necesariamente la suma que conocemos como la conocemos. Y otra operación que también es binaria, que le vamos a llamar producto. Entonces un anillo es una estructura de este tipo, donde A es un conjunto y esto que le puse suma gorrito más gorrito y la otra, el producto, son operaciones binarias. Es decir, son funciones que se toman parejas ordenadas de A, que se toman parejas de aquí y que a esas le asignan otro elemento también en A. Entonces un anillo es una estructura que va a tener un conjunto, dos operaciones binarias, y esas operaciones binarias tienen que cumplir unas ciertas condiciones. Bueno, ya tenemos a las operaciones de alguna manera nos dicen cómo mover las fichas, y ahora necesitamos las reglas de qué se vale y qué no se vale, qué es lo que se tiene que cumplir en el juego. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Pues las siguientes condiciones. Creo que ese tampoco está muy bien. Voy a cambiarlo otra vez. Tal es que se cumplen las siguientes condiciones. Primero, para todos tres elementos, bueno, déjenme primero acá, tal es que para A, B y C en esta estructura, en el conjunto que está formando esta estructura, tal es que para A, B y C en A, lo primero que se tiene que cumplir es que la primera de mis operaciones binarias es conmutativa. Estamos poniendo A gorrito, ¿no? Entonces, para todos A, B y C en A, se cumple que A más B es igual a B más A. O sea, cuando esta función, que en este caso le estoy llamando suma, se la aplico a una cierta pareja, a la pareja A, B, eso me tiene que dar lo mismo que aplicar la suma a la pareja B, A, porque acuérdense que en el producto cartesiano sí importa el orden, sí importa quién está en qué lugar. Entonces no puedo dar por hecho que va a conmutar, pero tiene que conmutar si es que quiere ser la operación que satisfaga las condiciones de anillo. Después tenemos que esta operación, la operación que estamos llamando aquí suma, tiene que ser asociativa. ¿Qué es que sea asociativa? Bueno, como son binarias las operaciones, originalmente solamente están definidas para dos elementos en el producto cartesiano. Entonces, en principio no puedo sumar 3, pero gracias a esta condición sí puedo. ¿Por qué? Porque puedo sumar 2, ¿no? Y al sumar 2 lo que voy a obtener es otro elemento en A. Así son estas funciones, por eso es binario. Y al tener esto va a ser otro elemento en A, de tal manera que también le puedo aplicar nuevamente la función a A y a ese elemento. Y lo que obtenga me tiene que dar lo mismo que cuando la función binaria está aplicada a A y a B, y a ese resultado se le aplica C. Entonces, es conmutativa y es asociativa. Una tercera condición que tiene que cumplir esta operación, si es que va a ser la operación de anillo, ahí está el gato otra vez, es que tiene que existir un cierto elemento, vamos a llamarle N, en el conjunto original que estoy tomando, A, tiene que haber un elemento en A, tal que para todo A en A más N, con esta operación binaria, es igual a A, y eso es lo mismo que N más A. Bueno, aquí esto se sigue del hecho de que la suma sea conmutativa, entonces basta con que lo escriba para uno solo, ¿no? A más N es igual a este N se le llama el neutro. El neutro relativo a esta operación, ¿no? A la operación suma con gorrito que le ponemos. Le vamos a poner aquí neutro aditivo porque convenimos llamarle suma. Entonces N es el neutro aditivo, y lo que tiene es que cuando lo opero con esta operación, a los elementos del conjunto los deja como estaban. Tenemos una cuarta condición. La cuarta condición para que esta cosa sea un anillo, la cuarta condición para que esta cosa sea un anillo es que para todo elemento en A, para todo A en A, existe, y le vamos a poner A'. Una prima
también en A, tiene que estar en el mismo conjunto con la siguiente condición, tal que cuando a A le sume con esta operación binaria, suma gorrito, A', eso me tiene que dar como resultado a este de acá de la condición 3, o sea que le llame neutro aditivo. A más A' es igual al neutro aditivo. Esa es la cuarta condición. La quinta condición va a ser una condición que le vamos a poner a la siguiente operación, ¿no? Estas son condiciones que involucran únicamente a la operación suma, a la primera operación que necesita esta estructura para ser llamada anillo. La quinta condición me va a pedir que cuando le aplico la operación binaria a los elementos del conjunto, esa operación otra vez tiene esta misma propiedad, ¿no? La propiedad de asociar, la propiedad de que puedo operar 2 y al resultado, dado que es binaria, que está cerrada, que lo que me da está otra vez en el conjunto, le puedo aplicar otra vez la función. Entonces, A por B por C, bajo esta operación, es lo mismo que A por B por C. Es decir, la operación esta puntito, con gorro, la operación producto, es asociativa también. Y finalmente tengo la sexta condición, que dice que cuando combino estas dos operaciones, si a A lo multiplico por B más C, lo que obtengo es A por B más A por C, ¿no? Con estas operaciones. Y esta es la condición de distributividad que nos dice, si se acuerdan, vimos algunas de esas condiciones para las operaciones de conjuntos, unión e intersección. Entonces ahorita los tenemos para estos elementos que no necesariamente son números, pero que pertenecen a una estructura algebraica, que tienen un conjunto, son elementos sacados de un conjunto, a los que les aplico estas funciones. Y tiene la propiedad de que van a distribuirse esas dos operaciones de esa manera. Entonces, la suma es conmutativa, la suma es asociativa, hay un neutro aditivo, hay inversos aditivos, entonces A' tendría que ser el elemento que al operarlo con esta me dé el neutro. El producto tiene que ser también asociativo y finalmente se cumple la distributividad para estas dos. Bueno, observen, este es el ejemplo. El ejemplo es, observen que los números enteros cumplen estas condiciones, ¿no? De 1 a 6. Y es muy fácil ver, ¿la suma de enteros es conmutativa? Sí. Dados dos enteros, A más B es igual a B más A. ¿La suma de enteros es asociativa? Sí, ¿no? Si sumo dos enteros y eso lo sumo al primero, es lo mismo que sumar los dos primeros y luego sumarlo al tercero. Existe un elemento en los enteros tal que para todos los elementos de los enteros ese elemento sumado en lo dejo igual. Claro, ¿quién es? El 0, ¿no? El 0 de los enteros. Para todo elemento en los enteros existe otro tal que al sumarlo a ese me da el neutro. Pues sí. ¿Quién es? Es el inverso aditivo, ¿cierto? O sea, si yo me tomo a un entero, siempre está menos A, tal que al sumarle A menos A me da igual a 0, que está en los enteros. El producto de enteros es asociativo, pues sí, si estos son enteros, A por B por C es lo mismo que A por B multiplicado por C. Y también se cumple la distributividad, ¿no? Entonces, Z cumple eso. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la estructura, y aquí es donde está el abuso de notación que luego lleva a una confusión, la estructura de los números enteros, o sea, este Z que conocemos como los números, el anillo de los números enteros, está conformado por tres cosas. Un conjunto, ¿qué conjunto? Pues el conjunto de los números enteros, ¿no? Pero ese es el conjunto sin estructura, o sea, el conjunto que dibujamos, del que hemos venido hablando, que solamente es como esta bolsa que tiene aquí a los elementos. Ese es el conjunto. O sea, este de acá adentro no es el mismo que acá afuera, pero se escribe de esa manera, pues porque no siempre es necesario hacer la distinción. Pero este es el puro conjunto y esta es la estructura. Y después a este le damos una operación que es la suma de enteros y otra operación que es la multiplicación de enteros. Y estas dos operaciones, que son binarias, satisfacen estas condiciones. Por lo tanto, este de acá, Z, es un anillo. No solamente es un anillo,
que es una estructura algebraica, sino que además Z cumple con otras dos propiedades, ¿no? O sea, además de estas propiedades, para las operaciones de los enteros, tenemos otras dos adicionales, que son, pues tenemos la propiedad que nos dice que, vamos a ponerle aquí 7, ¿no? Para continuar, tenemos la propiedad de que existe un cierto elemento, vamos a llamarle E, ese lo tenemos en el conjunto A, porque lo estamos viendo de manera general, aunque ahorita vemos la aplicación a los enteros. Existe un cierto elemento en A que tiene la siguiente propiedad, tal que para todo A en A, cuando a ese elemento lo multiplico por el que existe, me lo deja igual. Y esto es igual a E por A, ¿no? A por E es igual a A y eso es igual a E por A. Hay este de acá que usualmente le llamamos el neutro multiplicativo. Y hay una condición adicional también que satisfacen estos, que es que cuando multiplico a A por B, eso es igual que multiplicar a B por A con esta operación, ¿no? Entonces el producto también es conmutativo. Bueno, una vez que veo que los enteros satisfacen las condiciones de 1 a 6, dado que estas condiciones son las condiciones abstractas, las condiciones algebraicas para determinar que un cierto conjunto con estas dos operaciones es un anillo, una vez que veo eso, si además cumple con estas dos cosas, cuando un anillo cumple con 6, vamos a decir que es un anillo conneutro, y cuando cumple con 7, vamos a decir que es un anillo conmutativo. O sea, no es necesario que el producto sea conmutativo, ni tampoco es necesario que haya neutro multiplicativo para hacer un anillo. Pero si los cumplen, lo que tenemos es un anillo conmutativo con elemento neutro, con un neutro multiplicativo. Y fíjense que los enteros sí lo cumplen, ¿no? ¿Por qué? Porque los enteros satisfacen 6. Existe un elemento tal que al multiplicarlo lo deja igual. ¿Quién es ese elemento? El 1 de los enteros. El 1 de los enteros tiene esta propiedad, ¿no? Tiene la propiedad de que al multiplicarlo deja a cualquier entero igual. Y también sabemos que el producto de enteros es conmutativo. A por B, para dos enteros A y B, es lo mismo que B por A. Entonces los enteros son un anillo conmutativo con elemento unitario. Ahora, ¿qué no sería un anillo? Por ejemplo, los números naturales. Los números naturales no son un anillo. ¿Por qué? Porque a pesar de que les puedo dar estas dos operaciones binarias, lo que obtengo estructuralmente no es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo? Bueno, nosotros estamos suponiendo, ¿cumplen la conmutatividad de la suma? Sí. La asociatividad también. Estamos suponiendo nosotros que el 0 es un entero, entonces también cumplen con 3. ¿Cuál es el problema? 4, ¿no? En los naturales no hay inversos aditivos. Entonces, como no hay inversos aditivos, y esto tiene que estar dentro del mismo conjunto, el inverso aditivo, no satisfacen 4 y ya con eso no cumplen las condiciones para hacer un anillo. Entonces, no serían el tipo de estructura que llamamos un anillo. Entonces, esto es un ejemplo de estructura algebraica. Hay otros ejemplos de estructura algebraica. Digamos, el siguiente de estos ejemplos, por ejemplo, algo que ya no cumple los enteros, sería la condición de que, vamos a ponerle aquí 8, entonces estos no cumplen la condición de que para todo elemento en el conjunto existe otro elemento en el conjunto, le vamos a llamar a la menos 1, en A menos el neutro aditivo no se considera aquí, menos n, o sea, no podemos tener. En este caso, recuerden, el neutro aditivo de los enteros es el 0. Existe a la menos 1 en a menos n, tal que al multiplicarlos, a por a la menos 1 es igual al neutro aditivo, ¿no? Ahí está. Entonces, una vez que tenemos un anillo conmutativo con elemento unitario, o sea, que cumple de 1 a 7, tenemos algo que es satisfecho por los enteros. Sin embargo, esta de acá abajo ya no se cumple, ¿verdad? Ya no se cumple porque ¿quién es el inverso multiplicativo de 5, por ejemplo? Pues es un quinto, pero un quinto ya no está en los enteros. Entonces, no tenemos a alguien que al multiplicarlo por cada entero me dé el neutro, que es el 1, ¿no? O sea, 5 por un quinto es igual a 1. Entonces, un quinto es el inverso, pero eso ya no está en los enteros. Cuando se satisfacen estas condiciones, si se satisfacen de la 1 a la 8,
entonces lo que tenemos es un campo. La estructura, esta que le llamamos A, que está conformada por un cierto conjunto y por dos operaciones binarias, que estamos llamando suma y multiplicación, esto de acá es un campo. Ejemplos de campo, bueno, ejemplos de campo, pues vimos a los racionales, ¿no? Los racionales tienen todas estas propiedades, si gustan revísenlas, ¿no? En particular tiene la propiedad 8, tiene la propiedad de que para todo número racional existe su inverso, ¿no? ¿Quién sería el inverso de P entre Q? P entre Q, su inverso sería pues Q entre P, porque su multiplicación nos da 1. No hay problema con que si P fuera 0, ¿no? Esto no va a pasar. No puede ser que P fuera 0 y que esto fuera 0 porque nos está pidiendo que esto esté en el conjunto menos el 0. O sea, el 0 no cuenta, el 0 no tiene que tener, el 0 no tiene inverso multiplicativo. Es fácil ver porque pues nadie multiplicado por 0 me va a dar 1. O sea, 0 por cualquier cosa es 0. Entonces, esta condición 8 también la cumplen los racionales. La cumplen los racionales, la cumplen los reales, la cumplen los complejos, ¿no? Entonces, los racionales, los reales y los complejos son ejemplos de campo, mientras que los enteros son ejemplos de anillo conmutativo con elemento unitario. Entonces, estas son estructuras numéricas, estas de acá, que ya no son nada más el puro conjunto, sino el conjunto con las operaciones que satisfacen ciertas condiciones. Ahí está. Bueno, no todas las estructuras algebraicas son numéricas. También tenemos estructuras algebraicas que no son numéricas, y eso es a lo que vamos a pasar ahora. Vamos a ver un ejemplo de una estructura algebraica que no sea numérica. Bueno, ahorita le corto para que no quede tan largo el video y no tarde mucho en subir, y grabo la segunda parte. Chao.